Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia, nuestro supremo y glorioso Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en esta mañana en cada uno de vuestros corazones. Nos acercamos confiadamente, regocijadamente por el don que nos ha concedido la obra redentora de Cristo Jesús, el don de ser los hijos de Dios. Por eso nos acercamos vestidos de nuestro traje, vestidos de nuestra naturaleza, como hijos delante de nuestro Padre para loarlo, bendecirlo, santificarlo, para exaltar a nuestro Padre Celestial, a nuestro Padre Jehová, a nuestro Padre y Dios. Le damos gracias infinitas, gracias eternas. Le damos gracias multiplicadas, gracias exageradas por todas las grandes maravillas con las que nuestro Padre nos vivifica, con las que nuestros padres nos maravilla cada día. Por eso sus hijos en esta hora, reunidos en esta mesa, llenos de fe, llenos de esperanza, llenos de amor, llenos del Espíritu y de Cristo, le exaltamos al Padre, lo honramos, le damos gracias por toda su maravillosa obra que Él nos ha otorgado en la persona de Cristo Jesús. Y en esta hora le decimos a nuestro Padre que estamos dispuestos, que estamos sedientos de recibir la abundante palabra, la abundante luz, la abundante sabiduría divina que provienen de su Hijo para nuestras almas. Le damos gracias por el alimento enviado, por la palabra que Él ya tiene predestinada para esta mañana, para nuestra nutrición, para nuestra edificación. Le damos gracias a nuestro Padre por las bendiciones que ya están predestinadas para manifestarse en cada hora del día de hoy. Le damos gracias por todo su cuidado, su provisión, su protección, porque en nuestro Padre estamos seguros. Él nos provee, Él nos guarda en su grande y perfecto amor. Por eso le damos gracias y tomamos los alimentos con acción de gracias en esta mañana, confiando que los nutrientes que tiene la palabra del Señor son vida, son espíritu para nuestra alma, que esa palabra entra y da fruto al 100 por 1, que cumple el objetivo por el cual Dios, nuestro Padre, nos envía esta palabra en esta mañana. Y en el nombre de Cristo Jesús vamos a recibir la palabra de nuestro Padre, vamos a recibir el pan nuestro de cada día, que es su palabra, y por medio del Espíritu Santo podamos ser iluminados en nuestros ojos interiores para que esta palabra pueda ser entendida, recibida, digerida y absorbida por nuestra alma en el nombre del Señor Jesús. Vamos a ir al capítulo 13, amados, del libro del profeta Zacarías, capítulo 13, profeta Zacarías. Dice la Escritura en el nombre del Señor Jesús: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, quitaré de la tierra los nombres de las imágenes, y nunca más serán recordados. Y también haré cortar de la tierra a los profetas y al espíritu de inmundicia. Y acontecerá que cuando alguno profetizare aún, le dirán su padre y su madre que lo engendraron: no vivirás, porque has hablado mentira en el nombre de Jehová. Y su padre y su madre que lo engendraron le traspasarán cuando profetizare. Y sucederá en aquel tiempo que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profetizaren, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir,
y dirá: no soy profeta, labrador soy de la tierra, pues he estado en el campo desde mi juventud. Y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Y era el pastor, y serán dispersadas las ovejas. Y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré, y diré: pueblo mío. Y él dirá: Jehová es mi Dios. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados, tenemos el capítulo 13 en el nombre del Señor Jesús. Vamos a permitir que las riquezas inescrutables de esta palabra escrita puedan ser vida para nuestra alma y poder ver en este capítulo a la persona maravillosa y la obra divina de Cristo Jesús. En el capítulo 13 vamos a encontrar la continuación de la profecía del profeta Zacarías del capítulo 12. El profeta sigue profetizando lo que ha de acontecer en el futuro. Entonces, en el capítulo 12 ha profetizado el profeta que el pueblo de Dios, Israel, va a pasar por una gran guerra. Y en el capítulo 12 le dice: confía en mí, yo soy el que extiendo los cielos, el fundador de la tierra, yo soy el que le doy espíritu a todo hombre en la tierra, confíen que yo los libraré en el gran día de la gran tribulación. Entonces, está profetizando desde el 12 un tiempo, un acontecimiento futuro contra su pueblo, pero le está dando la palabra de esperanza de que Él ya le dio la victoria, de que Dios ya compró la victoria, que la victoria está asegurada en Cristo Jesús. Y en el capítulo 12 viene hablando de cómo Dios en el capítulo 12 enviaría o va a hacer que todos sean como el ángel de Jehová. Pero una vez continúa el capítulo 13, hace parte de la profecía del capítulo 12. ¿Qué más profetiza el profeta que va a acontecer en el futuro? Le dice que van a ver al que traspasaron. Y si ustedes verán ese día, yo derramaré un espíritu de gracia y oración, y van a ver en aquel día al que ustedes traspasaron, y van a lamentar por él como si llora un hijo unigénito perdido o un hijo primogénito. Está hablando del Señor Jesús. Pero en el capítulo 13 dice: además, en aquel tiempo Jehová Dios colocará un manantial abierto para la casa de David. Va a abrir un manantial, y a ese manantial va a fluir aguas que limpien a Jerusalén y a la casa de David del pecado y de la inmundicia. Entonces profetiza un manantial que va a ser abierto para purificar pecado y para purificar la inmundicia. Lo primero que está profetizando en el capítulo 13, un manantial que Dios va a abrir. Luego le dice Jehová Dios: en aquel día, en ese día en que Dios abra el manantial, Él va a quitar los nombres de los ídolos, los nombres de las imágenes de su pueblo. Y además, Él va a cortar también de la tierra el espíritu de inmundicia que entró en los profetas, con el cual los profetas se convirtieron en adivinos.
Ya no eran profetas puros, profetas de Dios, con el Espíritu de Dios, sino eran profetas que profetizaban con el espíritu de inmundicia, lo cual los convertía no en profetas, sino en adivinos. Entonces Dios está profetizando qué va a ocurrir también en ese futuro. Dice, en ese futuro yo voy a abrir un manantial. ¿Y ese manantial qué va a hacer? Con lo que fluya ese manantial. Con lo que fluya ese manantial les va a limpiar a ustedes el pecado. El fluir de ese manantial les va a quitar la inmundicia. Va a quitar los ídolos. Y va a quitar la adivinación. El espíritu de inmundicia. Y ese día, cuando aparezca ese manantial abierto, no solamente voy a quitar el pecado, no solamente voy a quitar la inmundicia, no solamente voy a quitar las imágenes, los ídolos, los nombres de esos falsos dioses, sino también voy a quitar los falsos profetas. Entonces, en este tiempo en que aparezca este manantial y el fluir de ese manantial, se acaban los profetas. Pues, lo que está anunciando es que vendrá un nuevo profeta. En la siguiente parte le dice, ¿qué ocurrirá? Se cortarán los profetas antiguos y vendrá un nuevo profeta. Y le preguntarán, ¿tú eres profeta? Y él dirá, no soy profeta, soy labrador de la tierra. Y luego le preguntan a este nuevo profeta, le preguntarán, ¿pero qué heridas son estas en tus manos? Y el profeta nuevo, que dice que es labrador de la tierra, responderá diciendo, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Esa es la primera parte del capítulo 13. Vamos a hacer la primera parte primero. Es que está anunciando el profeta, está anunciando un manantial abierto y el fluir de ese manantial limpiando el pecado y la inmundicia de su pueblo, anunciando que se acaba la idolatría, que en ese tiempo se acaba el espíritu de adivinación, terminan los profetas porque viene el profeta profetizado por Moisés, el último gran profeta, el profeta enviado de parte de Dios. Pero ellos le preguntan a este profeta, le van a preguntar, porque este profeta va a ser herido en las manos. Le dicen, ¿y qué son esas heridas que tienes en tus manos? Y el profeta le dice, estas heridas me las hicieron en la casa de mis amigos. Pues, ¿qué está anunciando ahora el profeta Zacarías con esta profecía? Con esta profecía está hablando netamente, directamente del Señor Jesús. Entonces, vamos a encontrar en el capítulo 13 otra señal más, otra profecía más que habla de nuestro Señor Jesucristo. Cuando el Señor Jesús le dice que Él en un tiempo futuro va a abrir un manantial, va a traer un manantial y lo va a abrir para la casa de David, está hablando de el Señor Jesús. Este manantial es el Señor Jesús. Por eso cuando Él vino dijo, yo soy el agua de vida, de mi interior corren y saltan aguas de vida eterna. Pero este manantial tuvo que ser abierto en su costado. Está hablando de la crucifixión del manantial, del pozo, de la roca, el Señor Jesús. Es este manantial profetizado. Que para poder limpiar los pecados, no solamente de Israel, también los nuestros, y la inmundicia nuestra, el costado del Señor tuvo que ser abierto, el manantial tuvo que ser abierto para que su fluir pudiera purificar el pecado de la humanidad, el pecado de la inmundicia. Entonces, en este capítulo 13, desde el inicio, está profetizando que este manantial es una persona. El Señor es el manantial. El Señor Jesucristo es el pozo de esta agua viva, es la roca que tiene esta agua. ¿Y por qué lo está profetizando Dios? Porque era la forma de purificar el pecado de la humanidad. Entonces, el fluir de este manantial que es sangre es lo que quita el pecado del mundo, la inmundicia del mundo, la idolatría del mundo y la adivinación del mundo. Entonces, todo lo que había que quitar se quita con el fluir de este manantial. Pero este manantial ya no es un manantial de agua, es una persona. El fluir de esa persona es lo que va a hacer la purificación de pecados. Estaba profetizando
que Él va a ser el Señor Jesús cuando venga. Entonces, cuando venga el Señor Jesús, cuando está anunciando su primer venida, Él le dijo, cuando venga este manantial, Él los va a purificar. Este manantial les va a quitar a ustedes la inmundicia. Además, este manantial les va a quitar la idolatría. Este manantial les va a quitar los falsos profetas. Pero ¿quién es ese manantial? Ese glorioso manantial es una persona, el Señor Jesús. Por eso, todo el Antiguo Testamento nos muestra al Señor Jesús. Porque el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto dentro del Antiguo Testamento. Realmente el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento vedado, oculto. Y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Por eso todo el Antiguo Testamento lo que está mostrando es la gloria de Cristo Jesús. Toda la obra que el Señor Jesús iba a hacer en la tierra. Entonces por eso en el capítulo 13 nos dice que el Señor Jesús sería abierto. Su costado le sería abierto para hacer la purificación de los pecados del mundo. Entonces, como este manantial que van a abrir no era una roca, no era un pozo, es una persona, está hablando de sangre. Este manantial con su sangre, el Señor Jesús, purifica el pecado, purifica la inmundicia y le da fin a todo lo antiguo y trae algo nuevo. Por eso dice, Él va a ser el nuevo profeta, Él va a ser el nuevo enviado de Dios, pero el costo es que tengo que abrir a mi manantial. Tengo que abrirle el costado a mi manantial. ¿Y quién es el manantial de Dios? Su Hijo. Es el manantial del cual fluyó el líquido vital que purifica y purga el pecado, que purifica y quita la inmundicia, la sangre del Señor Jesús. Por eso en las primeras fotos, lo primero que el Señor mostró a Jesús fue en Éxodo, cuando Dios le dijo a Moisés, toma la vara a Moisés, y golpea la roca para que la roca le dé el fluir de vida. En ese día ellos estaban muriendo de sed y al golpear la roca produjo un manantial que le dio vida. Entonces, para que no murieran. Era una foto de Cristo Jesús. Cristo sería golpeado, Cristo sería abierto. Por eso abrieron su costado y de él fluyó el fluir vital que purifica, que da vida, porque el Señor Jesús al abrir el costado salió agua que da vida eterna, pero también salió sangre que purifica, quita el pecado nuestro, el pecado del mundo. Entonces capítulo 13, en la primera parte, ¿quién es este manantial? Este manantial es una persona. Este manantial es el Hijo de Dios. Este manantial, ¿qué había que hacer este manantial? Dios mismo lo iba a abrir. Dios iba a abrir a su Hijo en beneficio nuestro. Dios iba a abrir a su Hijo en beneficio de su pueblo. Dios tenía que abrir a su Hijo porque en su Hijo está la única solución que tiene el mundo pecador, la sangre del Señor Jesús. En su Hijo está el fluir divino, el fluir que purifica y quita el mal que se introdujo al mundo. Entonces, por eso Dios dice, yo voy a traer ese manantial. Yo voy a abrir ese manantial, yo lo voy a permitir para que toda la casa de David, sus habitantes, sean purificados. Entonces, capítulo 13, ya sabemos y entendemos quién es este manantial. Este manantial es Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento anunciaba a Cristo Jesús de diferentes figuras, tipos y sombras. Por eso en el Antiguo Testamento Cristo es identificado como una roca, es identificado como el maná, es identificado como una escalera, es identificado como el ángel de Jehová, como el árbol de vida, como un cordero, como el cordón de grana. El Cristo Jesús, todas las fotos son de Él, y en esta Él es el manantial. Entonces, con esta palabra, yo creerla con todo mi corazón y decirle a mi Padre, Padre, gracias por haberme enviado al manantial. Gracias por haberlo abierto en la cruz, en beneficio mío, en beneficio nuestro. Padre, gracias por traer a tu manantial viviente y abrirlo para que el fluir de él se convirtiera en mi vida, se convirtiera en mi salvación. Para que gracias a la abertura que tú le hiciste a tu Hijo, haya el perdón de pecados para nosotros los hombres. Entonces aquí debemos darle gracias al Padre porque Él trajo el manantial
que alcanzó no solamente para limpiar la casa de David, que es Israel, sino que Juan dijo, este manantial alcanza para quitar el pecado al mundo entero, a los que estaban en el tiempo de Juan y a los que sigan naciendo hasta el último día. Este manantial, el fluir de este manantial, le quita el pecado a todo nacido, que reciba el fluir de ese manantial. Yo necesito aceptar el fluir de ese manantial. Necesito confesar que Cristo es ese manantial y recibir su fluir. Su fluir tiene sangre que purifica y tiene agua que vivifica. Y cuando yo lo acepto, recibo los beneficios del manantial. Recibo los beneficios de la persona divina del Señor Jesús. Es por eso está profetizando una obra del Señor Jesús antes de que ocurriera. Porque el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento oculto de Jesús en esta parte del libro. Todo lo que habla es la gloriosa obra del Señor Jesucristo. Entonces ahora, ¿qué más dice el profeta Zacarías? El profeta Zacarías dice, Jehová Dios va a enviar un manantial y lo va a abrir. Ellos iban entendiendo porque ellos saben que un día Jehová Dios abrió una roca. Le abrió una roca, una abertura para que le diera agua. Entonces acá ellos están entendiendo que un día vendrá eso un manantial, pero era misterioso porque el manantial vino encarnado. El manantial vino oculto con piel. En la persona de Jesús estaba el manantial eterno, el manantial de vida. Estaba la sangre que redime el pecado, pero había que abrirlo con una espada. Por eso en la segunda parte dice, levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío. Entonces, en la segunda parte dice, ¿cómo Dios iba a abrir ese manantial? Lo iba a abrir con una espada. Dice, levántate espada, la que abre el manantial, para que el fluir de ese manantial le dé la purificación a ustedes. Entonces, una espada sería la que abriría el costado de Jesús. Una espada, por eso el romano abrió el costado con una espada, para que ese costado pudiera liberar el fluir del agua, el fluir de la sangre, que purifica y vivifica a la humanidad. Entonces dice, esa espada herirá al pastor, al profeta, al manantial. Y Dios añade diciendo, es el compañero mío. ¿Y quién es el compañero de Jehová? Su Hijo, es el compañero eterno. Porque Juan dice, en el principio era el Verbo. El Verbo era Dios y el Verbo estaba con Dios. Es el compañero eterno de Dios. Entonces Dios dice, a mi compañero, a mi hijo, a mi pastor, a mi profeta, a manantial, le tengo que traspasar con una espada. En beneficio de la casa de David. En beneficio de ustedes para ser limpios del pecado. O sea que lo que el Señor Jesús, cuando hizo su obra y la espada lo traspasó en la cruz, allí todos recibimos su bien. Allí lo que se derramó de Él se convirtió en mi purificación. Por eso tú debes creer esa obra. Debes creer esa palabra del Señor. Porque ya tú estás purificado. La sangre del Señor Jesús te purificó y me purificó una vez y para siempre. Ya no necesitas más sangre. Ya no necesitas más sacrificio. Porque esa sangre purifica una vez y para siempre. Esa sangre es eterna. Esa sangre, ese fluir, vivifica eternamente. Y lo recibimos en la cruz. Por eso el Señor Jesús sería traspasado, abierto. Entonces el Señor en el capítulo 3 está anunciando qué le harían a su pastor. ¿Qué le harían al pastor que vendría a salvarlos? Primeramente lo iban a traspasar. Por eso en el capítulo 12 dice, y van a lamentar cuando vuelvan a ver los que te traspasaron, te vean nuevamente volviendo a salvarlo. Dice, lamentarán por el que traspasaron. ¿Y a quién traspasaron? Al manantial, al pastor, al que traía la solución contra el pecado. Ese traspaso por la espada se convirtió en el bien nuestro. Entonces, la muerte de Cristo Jesús es mi bien. La muerte de Cristo Jesús es mi bendición. Él murió y sufrió para que yo reciba vida eterna. Entonces ahí está la obra del Señor Jesucristo, por la cual
Toda la iglesia debe dar gracias al Padre porque el Padre fue el que envió ese manantial y confesar, Cristo es mi manantial. De él fluye el agua de vida eterna y de él fluye la sangre que redime eternamente al hombre de su pecado. Él es mi manantial traspasado. Él es el manantial que fue traspasado por la espada de Jehová, que significa el juicio de Jehová. Porque el juicio que Dios tenía, la espada que Dios levantó en el Edén con los querubines, era para nosotros. La espada era para traspasar al hombre que pecó, al hombre que transgredió en el Edén. Pero ahora esa espada del juicio, Dios la colocó sobre su propio Hijo, el inocente, el puro, el santo, el santísimo, el que no tiene pecado. Entonces, con esa misma espada de juicio, traspasó a su propio Hijo, a su propio compañero, a su propio manantial, en beneficio de todos nosotros los pecadores. Por eso aquí debemos aceptar la obra de Jesús de redención. Él es el manantial que fue traspasado para que yo pueda ser limpio, para que yo pueda ser acepto por Dios, para que yo pueda ser perdonado, purificado y hallar la vida eterna. Esos beneficios me los da la obra gloriosa de Cristo en la cruz. Por eso una vez que yo acepto esa sangre, que yo acepto esta agua, este manantial, tú quedas purificado eternamente, tú quedas hecho hijo eternamente, tú quedas vivificado eternamente porque este fluir produce cosas eternas. Esa era la diferencia con la sangre del cordero, esa era la diferencia con la sangre del carnero, esa era la diferencia con la sangre del palomino, porque la sangre de los animales cubría por un año el pecado, pero esta sangre cubre el pecado eternamente, da vida eternamente, una vez y para siempre. No se necesita la aplicación ni nuevamente la crucifixión nuevamente de este manantial. Un solo sacrificio, una sola crucifixión es suficiente para toda la humanidad eternamente, porque es la sangre divina del Hijo de Dios, es el agua divina de vida, que él mismo dijo, en mi interior salta un río de agua viva. Yo soy el agua que da vida, pero él es la sangre que purifica la inmundicia del pecado. ¿Qué le ocurriría a nuestro pastor, a nuestro manantial enviado? Lo iban a traspasar. ¿En dónde? En el mismo lugar donde fue enviado, en Jerusalén. Allá mismo lo iban a traspasar. Allá murió el Señor Jesús, pero desde allá es tan potente su sangre, es tan potente su agua, es tan potente su muerte, que aún aunque su muerte fue en Israel, en Jerusalén, llegó hasta nuestros países. Hasta acá la muerte del Señor viene y hace una obra a favor nuestro. Hasta los últimos rincones del mundo, la muerte del Señor Jesús opera a favor del que confiesa que Jesús es el manantial herido, que Jesús es el pastor traspasado, que Jesús es el compañero de Dios, que fue traspasado por una espada que él no merecía, que él fue traspasado por la espada del juicio que merecíamos nosotros, no él, porque él es el Hijo Santísimo que nació sin pecado, pero que Dios prefirió abrir a su Hijo con esa espada en beneficio del hombre, para salvar al hombre. Entonces el fluir de Jesús es tu vida, en mi vida, en nuestra salvación, en nuestra purificación. Lo que en la cruz fluyó de Jesús es nuestra purificación del pecado y es el don y la dádiva de la vida eterna. Pero ¿cuánto costó? Un manantial abierto, un manantial traspasado. Costó el compañero de Dios crucificado. Costó al compañero de Dios una herida de muerte. Por eso dice Jehová Dios contra el hombre que es compañero mío. Esta palabra compañero da la idea de mí. Cuando habla de una esposa, de alguien muy cercano, alguien que es hueso de mi hueso, carne de mi carne, alguien que es completo de mí, compañero. A él será quien le coloque en la espada. ¿Y ese compañero quién es? El Hijo que ha estado desde el principio con Dios, en favor de los pecadores. ¿Qué más dice el Señor? Luego le dicen,
le preguntan, ¿y qué son esas heridas que tienes en tus manos? Entonces ahí profetiza qué mal iban a hacer al Señor Jesús. No solamente le iban a traspasar el costado, le iban a herir las manos. Y cuando vino el Señor Jesús ya sabemos con qué le hirieron las manos, con clavos. Clavaron sus manos a un madero, traspasaron sus palmas de las manos. Entonces por eso le preguntan, ¿y qué son esas heridas en tus manos? ¿Por qué estás herido en tus manos? Y aquí encontramos una respuesta tierna del Señor Jesús. Le dijo, fui herido en la casa de mis amigos, en la casa de mis hermanos, fui herido. Entonces vemos las palabras de gracia del Señor Jesús, de misericordia. No dijo fueron mis enemigos, dijo en la casa de mis amigos me hicieron estas heridas en mis manos. O lo que está diciendo es, a causa de salvar a mis amigos, a causa de mis amigos, de hacer una obra por ellos, es el precio de esa salvación. Estas heridas en mis manos. Entonces, ¿quién es el único hombre que es compañero de Dios? Su Hijo, porque es el único que ha estado eternamente con el Padre. ¿Quién es este hombre que le abrieron su costado para que fuera de él un fluir como un manantial? El Señor Jesús. Hoy, cada vez que nace un niño, cada vez que nace un ser humano, ese costado le sigue fluyendo sangre, ese costado le sigue fluyendo agua. Esa persona puede asirse de esa agua, asirse esa sangre y purificar su pecado. Es un manantial que no se cierra, no se acaba. Es un manantial que siempre va a estar fluyendo mientras que esté la vida del hombre en la tierra, a favor del hombre, el Señor Jesucristo. Pero, ¿qué más le iba a ocurrir a este hombre? ¿O quién es esta persona que está herida en las manos con unas perforaciones? Es el Señor Jesús, porque es el único hombre que perforaron sus manos para que pueda fluir de la purificación, la sangre y el agua de vida eterna. Entonces, todo lo que está mostrando el capítulo 13 es la persona gloriosa y maravillosa de nuestro Señor Jesucristo. La obra del Señor Jesucristo, que era lo que le iba a acontecer al Hijo de Dios una vez estuviera aquí en la tierra. De Zacarías dice, lo van a traspasar, le van a herir sus manos, le van a sacar el fluido que tiene por dentro, pero todo eso va a ser para el bien de la humanidad. Entonces, ¿cuánto costó mi salvación? ¿Cuánto cuesta mi vida eterna? Costó la muerte del Hijo. Costó la muerte del compañero de Dios, costó la muerte del pastor, porque el pastor dio la vida por las ovejas. Quienes debían morir eran las ovejas, pero él ofreció su vida para que las ovejas vivan eternamente. Eso es la obra del Señor Jesús. Por eso no hay otro que haga esta obra de salvación. No hay otra sangre que quite el pecado. Si no quitó el pecado, la sangre de los corderos, la sangre de los terneros de un año, si no quitó el pecado de los palominos, menos la sangre de un hombre que está contaminado por el pecado. La única sangre que quita el pecado es una. El único que tiene sangre divina, el único que no tiene pecado en la sangre, el Señor Jesús, porque no nació por esperma humano, nació por el Espíritu Santo. Entonces por eso hay un único Salvador en el planeta, no hay más salvadores. El único Salvador que tiene y califica para presentar la sangre que quita el pecado es la sangre del Señor Jesús. Todos los demás hombres tienen la sangre contaminada, tienen la sangre con pecado. Por lo tanto, como es sangre pecaminosa, no puede quitar el pecado de otro pecador. La única sangre es esta. El único que es compañero de Dios desde arriba y del cielo es uno solo. Jesús, el que ya vivía antes de venir encarnado con Dios, es el único compañero de Dios. No hay otro compañero eterno de Dios sino uno, su unigénito Hijo. Entonces por eso no hay otro Salvador para los hombres. No hay más Salvador que Cristo Jesús. No hay otra forma de ser salvo, de recibir perdón de pecados, vida eterna, sino por este Salvador, por este pastor, por este profeta, por este manantial que se abrió en el costado con la espada del juicio para que tú y yo podamos tener la vida eterna y el perdón de pecados. Entonces capítulo 3 está hablando todas las obras de Cristo en la cruz. Está hablando del gran milagro de la salvación. Cómo Dios, de tal manera,
iba a herir a su compañero. De tal manera Dios iba a herir a su propio hijo. De tal manera Dios iba a herir a su mejor pastor, a su perfecto pastor. De tal manera, por salvarnos a nosotros, Él llevó nuestras aflicciones. Él fue molido por nuestras rebeliones. Él fue herido por nuestros pecados. Es Señor Jesús. Es este manantial. Es este pastor. Es este compañero. Él es este profeta que iban a traspasar. Es por eso debemos honrar al Señor Jesús, su obra, su persona, y aceptar su obra, creer la obra que Él hizo, porque la sangre que abrió de ese costado y fluyó, me limpió para siempre. Y el agua que salió de Él, de esa herida, me dio vida para siempre. Él me ha dado vida eterna. Son regalos que nunca más se pierden. Él te los otorgó y son eternos, porque todo lo que da Cristo es eterno, no es por un año. Entonces no puedo pensar como un israelita que creía que los beneficios del Cordero eran por un año. Los beneficios de este Cordero no son por un año. Los beneficios de este Cordero no son por 6 meses. Los beneficios de este Cordero no son hasta que tú hagas algo malo. Los beneficios de este Cordero son hasta la eternidad. Estos beneficios son eternos, no se pierden, son herencia perpetua para quien los recibe. La diferencia con los demás sacrificios y los demás corderos eran que sus beneficios eran temporales. Había que volver a renovar los sacrificios porque se acababa su vigencia. Pero una vez que este manantial, que este pastor, que este compañero, este profeta fue herido y traspasado, lo que tú recibiste es en calidad eterna, no se pierde. Él te dio una purificación de pecado eterna y te dio vida eterna. Y eso no se acaba con ninguna obra en la tierra, ni buena ni mala, ni nunca pierde la vigencia, porque quien fue sacrificado y ofrecido tiene naturaleza eterna. Por lo tanto, el fluir es eterno, el beneficio es eterno. Y allí debemos darle gracias al Señor, porque lo que Él me brinda es eterno, no se acaba, no se quita, no pierde vigencia, porque es un fluir eterno. ¿Quién es este ser del capítulo 13? ¿Quién es ese ser del capítulo 12, del capítulo 11, del capítulo 10? De todo lo que Zacarías habla es el Señor Jesús. Porque el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, es el Antiguo Testamento, pero oculto, que tiene que ser revelado. ¿De quién habla el Antiguo Testamento? Pues del Señor Jesús, porque el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento. Por eso lo único que tiene que hablar es de Cristo Jesús y de su obra en favor de su pueblo, en favor de la iglesia. Es capítulo 13, Él es el pastor herido. Por eso le dice, la espada se levantará y hiere el pastor y son dispersadas las ovejas. Que anuncia que el pastor que viene profetizando Jehová Dios, que enviaría a pastorear, que vendría a darle la paz a las ovejas, a guiarlas, lo iban a herir. Allí en Jerusalén iba a ser herido, traspasado. Habría señal de ese traspaso en sus manos. Te dicen, ¿cuál? ¿Por qué estás herido en tus manos? Él dice, por amor a mis amigos, por amor a mis hermanos, fui herido en la casa de mis amigos. ¿En dónde? En su propia casa. Sus hermanos, sus amigos lo hirieron, pero fue en beneficio del propósito de salvación y redención. Entonces, allí tenemos la profecía de Cristo Jesús y le damos gracias a nuestro Padre maravilloso porque la obra de Cristo Jesús no solamente benefició a la casa de David, porque inicialmente dice, será para beneficiar a los descendientes de David, a los habitantes de Jerusalén. Damos gracias que este manantial cuando se abrió, fluyó por los 4 puntos de la tierra y nos llegó a nosotros ese fluir, nos llegó esa sangre, nos llegó esa agua, nos llegó el espíritu de este pastor traspasado de Cristo Jesús. Entonces por eso ahora nosotros gozamos de salvación y vida eterna, porque no fue purificado el pecado y no fue dada la vida. Ahora, ¿qué más dice la profecía? Que cuando Él venga, se acaban los profetas. Entonces Él es el último profeta. Él es el profeta que hoy, el único que profetiza la palabra de Dios. Ahora, ¿quién es el profeta de Dios?
Jesús el Hijo es el nuevo profeta. Él es el único limpio para profetizar. Él es el que está desde el cielo sentado a la derecha, emitiendo la palabra de Dios a la tierra. Él es el profeta que está sentado al lado del trono. Él es el que le envía la palabra profética más segura a toda su iglesia. Por eso toda la palabra de Dios viene de este profeta, el nuevo mensajero de Dios, el nuevo oráculo de Dios, es su propio Hijo, el Señor Jesucristo, resucitado. Entonces, capítulo 13 nos anuncia toda la muerte que le iba a acontecer al Señor Jesús. Nos anuncia toda la obra de juicio que se vendría sobre el Señor Jesús. Anuncia que Él recibiría la espada del juicio. La espada del juicio que tendría que venir sobre la humanidad cayó sobre la divinidad del Señor Jesús. Para que tú y yo hoy podamos ser hijos. Para que tú y yo podamos ser hoy la iglesia, los adoradores de Dios, gozar de salvación eterna, de perdón perpetuo, de vida eterna. Todos esos beneficios me los dio mi manantial. ¿Qué ocurrió la primera vez que Dios le hizo sacar aguas a la roca? Le dio vida, le salvó de la sed. Eso en una foto. Ahora, cuando abrió verdaderamente a la roca verdadera de carne y hueso a su Hijo, pues nos dio vida eterna. Por eso ahora todos nosotros tenemos la vida eterna, porque hemos bebido de esta agua. No el agua física que le da vida al cuerpo, sino el agua que le da vida al alma. Por eso la vida eterna está asegurada por el sacrificio de este manantial, por la abertura que le hicieron a este manantial. Tú y yo somos herederos de la vida eterna. Por eso nuestra alma halla vida eterna cada vez que se sacia de esa agua, que se sacia del fluir de Cristo Jesús a través del Espíritu. Le damos gracias a nuestro Padre maravilloso en esta hora, amados. Bendecimos al Padre por su Hijo. Bendecimos al Padre por su compañero perpetuo. Bendecimos al Padre por haber hecho toda esta obra en su propio Hijo, en quien no merecía esa espada. Damos gracias porque el Padre hizo esa obra en quien no merecía ser abierto, en quien no merecía ser herido en la casa de sus amigos, pero el Padre lo hizo por amor. Por eso dice, de tal manera Dios amó al hombre, al mundo, que hizo todas estas cosas que parecen ilógicas en su propio Hijo. Las hizo para no perdernos, las hizo para bendecirnos para siempre. Ahora lo que yo voy a hacer es aceptar esa obra y empezar a disfrutar de todo el beneficio de la muerte de Jesús a favor del hombre. Porque la muerte de Jesús se convierte en tu beneficio, en tu herencia, en los propósitos amorosos que Dios tiene para con el hombre, a través de lo que Dios le hizo a su compañero, a través de lo que Dios permitió que se hiciera a su propio pastor, a su propio Hijo Santísimo, en favor de nosotros, la raza adámica. Debemos dar gracias en esta hora, darle gracias al Señor Jesús, porque obedeció a su Padre, porque vino, aceptó la espada, aceptó ser traspasado, aceptó la cruz, no huyó de la cruz, no huyó de la crucifixión. Damos gracias porque Él obedientemente fue a la cruz a ser traspasado. Él obedientemente fue a que le abrieran el costado para podernos dar a nosotros todas las riquezas eternas que estaban dentro de Él. Le damos gracias porque Él no desistió de la cruz. Aunque Satanás le dijo por Pedro, no vayas a esa cruz. Aunque el ladrón que estaba al lado de él le dijo, Satanás en el ladrón le dijo, bájate de esa cruz, no te dejes traspasar. Él aceptó ser traspasado en beneficio nuestro y en complacencia a su Padre. Debemos dar gracias a nuestro Señor Jesús por esa obediencia perfecta, por ese amor por el cual Él vino a la casa de sus amigos a ser herido, a ser traspasado, para que yo hoy reciba de las riquezas de su gloria que están dentro de Él y que hoy fluyen a favor nuestro. Que ese manantial se abrió y nunca se cierra. Por eso al Señor Jesús no se le cerraron las heridas de las manos, aunque resucitó. No se le cerraron las heridas de los pies, la herida del costado, para que continuamente fluya
las riquezas de su gloria a favor de nosotros, sus hijos. Continuamente hay sangre para ti, continuamente hay agua de vida para ti. Es una herencia perpetua. Y eso debemos agradecerlo a nuestro Padre y al Señor Jesús. Y en el nombre del Señor Jesucristo, mis amados, sean bendecidos en este día 29 de mayo, dándole gracias al Señor por todos estos 5 primeros meses, donde el Señor ha sido fiel, el Señor ha sido bueno, el Señor ha sido maravilloso. Han sido 5 meses de su provisión, de su protección, de su amor. 5 meses donde nuestro Padre, todos los días, en Cristo Jesús, es nuestro proveedor, es quien guarda nuestro entrar, nuestro salir, nuestro levantar, nuestro anochecer, el Padre Celestial, por medio de su Hijo. Y por eso hoy, día 29 de mayo, en el nombre del Señor Jesús, vamos a nuestra expresión de vidas, a los diferentes lugares donde cada uno es enviado, sabiendo que nuestro pastor va primero, que nuestro pastor ya va primero, adelantado por la carretera donde tú vas a ir, que nuestro pastor ya va primero a tu trabajo, que nuestro pastor ya fue primero con tu cliente, que nuestro pastor ya fue primero al colegio de tus hijos. Nuestro pastor ya se adelanta para limpiar el camino. Por eso vamos tranquilos, porque mi pastor ya pasó por allí, por donde yo voy a pasar este día. Mi pastor ya disipó las tinieblas. Mi pastor ya disipó las bestias salvajes, ya disipó los enemigos a mi camino. Esa es la ventaja de tener este pastor, que mi pastor madruga, mi pastor se levanta primero que todos y prepara nuestro camino de victoria. Por eso damos gracias y confiamos que a donde yo vaya hoy, mi pastor ya fue, que a donde yo voy a ir hoy voy a tener victoria, voy a tener réditos, utilidad, ganancia, bendición, porque mi pastor ya me dejó allí mi porción, porque mi pastor ha ido primero a donde yo voy para bendecirme. Y por eso regresaremos en paz, nuevamente divina noche, a casa con los que tú amas, para regocijarse en que no fue dado este pastor, en que fue traspasado pero resucitó, y que hoy cuida el rebaño de la iglesia. Este pastor alcanza para todos. Él te cuida a ti, aunque estés en Colombia, aunque estés en otro país, porque este pastor es universal. Su espíritu pastorea por toda la tierra. Por eso confiemos. Por eso el mal no tocará tu pie. El mal no tocará tu casa. El accidente no golpeará tu vida. El ladrón no hurtará lo tuyo, porque el pastor nos tiene protegidos en su cerco, en su rebaño. Por eso damos gracias, porque estamos provistos con el mejor pastor de todo el universo, que se llama el Señor Jesucristo. Amados, sean muy bendecidos, enriquecidos en las manos de tu pastor, y volveremos, si el Señor nos permite, el día lunes a seguir viendo las maravillas inescrutables del Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Paz a todos, mis amados, sean muy bendecidos en el nombre del Señor, y que el Padre dirija a cada uno de ustedes con sabiduría y con fe. Paz, amados, sean muy bendecidos.